palabra, una luz en mi camino. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Dichosos, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Estudios Bíblicos, Televisión. Presentado por Amiel Televisión. Bienvenidos de nuevo a este programa de estudios bíblicos que estamos llevando a cabo por medio de Amiel TV. Gracias por acompañarnos en esta hora, por estar con nosotros y estudiar la Biblia con su servidor. Estamos estudiando la vida de Jesús y hoy nos vamos a ir hasta el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Pero antes de poder ir allá, yo quiero invitarte para que hagamos una oración. Querido Dios y Padre Santo, te damos gracias porque tú nos has dado el privilegio de poder ser tus hijos, de poder llevar el estandarte de tu palabra y de poder, Señor, vivir en este tiempo para poder compartir con otros tu maravillosa esperanza de salvación. Querido Dios, te queremos pedir una bendición muy especial por tu palabra en esta hora. Danos sabiduría y entendimiento para que al estudiarla podamos encontrar el mensaje que necesitamos para nuestra vida. Quédate a nuestro lado en esta hora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, el capítulo 5 de San Juan nos habla de una historia muy especial y muy particular de un paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Mira lo que dice el capítulo 5, los primeros versículos. Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Vamos a quedarnos justamente aquí. Hay algo bien importante, mis queridos hermanos, en esta historia del paralítico de Betesda. Es interesante que Jesús, después de haber estado en la región de Galilea, después de la Pascua, después de haber predicado por aquella ciudad, por aquella región, después de haber sanado al hijo de aquel noble judío, ahora
se encuentra con que había otra fiesta en Jerusalén y Jesús, como todo buen judío, se dirige a Jerusalén. Ahora, Jerusalén era una de las ciudades que estaba llena de muchos personajes, especialmente en las fiestas. Una de las fiestas en las que Jesús había estado era al principio, cuando llega al templo, y allí observa que todo lo que había en el templo, había cualquier cantidad de comercio, no era ni parecido a la idea del templo que Dios quería para que se le adorase. Y en esa ocasión recordamos que Jesús los corrió a todos, les tiró las mesas y todo lo que tenían allí, y les dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Ahora Jesús se encontraba de nuevo en Jerusalén. Parece que las cosas no habían cambiado mucho. Así que Jesús prefiere alejarse un poco del tumulto, de la gente, de tanta lisonjería, de tanta situación, hipocresía. Y Jesús se fue hacia el estanque de Betesda. Sí. Pero ¿por qué se fue hacia allí? ¿Qué lo llevó hacia ese lugar? Recordemos que hasta aquí Jesús era movido por la voluntad del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo quien movía a Jesús, quien dirigía a Jesús. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración, era un hombre de consagración, un hombre que se sometía a la voluntad de Dios. Igualmente puede pasar con nosotros. Si nosotros somos personas de oración, consagrados y entregamos nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo nos guiará siempre. Y esto es lo que sucedía con Jesús. Jesús sabía que en el estanque de Betesda había mucha necesidad. Y fue la razón por la que Jesús se levantó y fue hacia el estanque de Betesda. De hecho, el estanque de Betesda, Betesda significa casa de misericordia. En ese estanque, desde hacía muchos años, había una historia como en distintos lugares. Tú llegas a una ciudad y te cuentan una historia diferente, historias increíbles. Cuando Jesús llega al estanque de Betesda, se da cuenta que hay una historia muy popular. Se creía que de tiempo en tiempo un ángel venía, o por lo menos una vez al año, y agitaba las aguas. Y el primero que descendía para poder tocar el agua, después de haber sido agitada por el ángel, era sano. Esta historia seguramente era una historia mágica, una historia que daba esperanza a la gente que tenía problemas de salud. Aunque la historia no era real, era un cuento más que la gente se había inventado. Pero ese lugar estaba lleno de personas, y entre ellos había un hombre que tenía 38 años sin poder caminar. Toda una vida. Jesús se acercó a este hombre sabiendo que necesitaba de algo más grande que simplemente querer ser sano. Y el hombre le dice: Señor, cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? El hombre le dice: ay, Señor, yo sí quiero ser sano. Pero imagínate, cuando el ángel viene y toca el agua, en lo que yo trato de arrastrarme y llegar allí, ya otros que están enfermos de otra cosa y que pueden caminar bien, llegan primero y ellos son los que llegan a ser sanos. Le está diciendo a Jesús: Señor, tengo un problema más grande. El problema más grande no es no poder caminar. El problema más grande es no poder llegar allí. No hay nadie me hace el favor de ir al agua cuando ha sido movida. Mis queridos amigos, en la vida puede ser que estemos pasando por la misma situación que este paralítico. Estamos buscando en los lugares equivocados, buscando de la forma equivocada. Si este hombre se hubiese enterado que el que estaba al lado y quien le preguntaba si quería ser sano era el dueño de la vida, era el que había creado el mundo en la creación, era el que le había aparecido a Moisés en el zarza ardiente. Si este hombre se hubiese enterado que el que estaba al lado era
el dador de la vida, el que formó a Adán del polvo de la tierra, seguramente le habría dicho: Señor, no importa si no hay nadie, pero estás tú, sáname. El problema de no conocer a Jesús. Cuando tú y yo no experimentamos el poder de Cristo en nuestra vida, cuando tú y yo no experimentamos el poder del Señor en nuestra vida, nos volvemos igual que el paralítico. Buscamos en los lugares equivocados. ¿En dónde estás buscando tú en esta hora? ¿A quién estás buscando solución para tus problemas? ¿Será que Jesús es la última persona a quien vienes cuando tienes un problema de salud o un problema financiero, un problema de enfermedad? Este hombre que estaba 38 años sin poder caminar, no se había enterado que quien estaba con él era el dador de la vida, el creador del mundo. Y ahora Jesús le dice: levanta tu camilla y anda, levanta tu camilla y levántala y vete, camina, mira el milagro. La solución a nuestros problemas puede estar allí al lado tuyo. Solo debes doblar rodillas, porque Jesús está a tu lado ahora mismo y está viendo tu situación, tu problema, tu necesidad, y Él quiere ayudarte. Pero como tú y yo no le hemos entregado nuestra vida completamente, encontramos que la solución a nuestro problema es completamente imposible, y podríamos poner mil y una excusas para poder decir que no tiene solución nuestra situación. Sin embargo, Jesús, el dador de la vida, el creador, está allí a tu lado, solo esperando que tú y yo lo reconozcamos como nuestro Salvador, como nuestro sustentador, y Él hará el milagro. La segunda parte de esta historia es muy conmovedora, porque siempre hay personas que no ven lo hermoso del poder de Dios cambiando vidas, lo hermoso de Dios transformando corazones. Muchas personas no les interesa mucho, sino que con sed de protagonismo buscan una razón, cualquier razón para llamar la atención. Y es que por ahí estaban los fariseos también. Fíjense que lo más importante de esta historia es el milagro que Jesús ha hecho. Es el milagro de darle la salud a un hombre que la necesitaba. Sin embargo, los fariseos y los escribas no se fijaron en el don de la sanidad que Dios le había regalado a un hombre, sino el día en que era. Muchas veces, hermanos, caemos en el mismo error de los fariseos. Con que tú te fuiste al hospital a visitar enfermos, ¿qué no sabes que ese día tienes que estar en la iglesia? ¿No puedes ir en domingo o en lunes a ir a visitar a los enfermos al hospital? ¿Por qué tenías que ir en sábado? Desviamos la atención de lo que verdaderamente es cristiano. Abultamos la interpretación de la palabra de Dios. El centro de este mensaje era la compasión de Cristo por el pecador. Sin embargo, las demás personas, los escribas y los fariseos, estaban cuestionando el por qué lo había realizado en un día de reposo. ¿Qué importa qué día era? Lo importante es que Jesús había dado sanidad a un hombre. No tienes que ser un radical. A veces estamos en la iglesia, mis queridos hermanos, y en la misma iglesia encontramos este tipo de pensamiento. Personas que critican todo lo que haces. Es más, en la iglesia hay personas que critican todo lo que hace el pastor. Para ellos, todo lo que hace el pastor está mal hecho.
Para ellos lo que hace el primer anciano está mal hecho. Para ellos lo que hace el líder de la iglesia está mal hecho. Y se dedican toda su vida en la iglesia a criticar a los líderes de la iglesia. Cuando lo más importante son los logros de lo que se hace para honrar a Dios. Si se hace una campaña evangelística, siempre hay alguien que estará criticando esa campaña evangelística. Pero saben, casi siempre es la gente que nunca hace nada. Que está pendiente de todo, pero que nunca hace nada por la iglesia. Que nunca dice, aquí estoy yo, vamos a trabajar, vamos a dar estudios bíblicos, vamos a ir a compartir con la gente. Nunca hacen eso. Nunca los ves en los hospitales visitando enfermos. Nunca los ves en los orfanatorios visitando niños abandonados. Nunca los ves en ningún sitio. Porque ellos se creen superiores a todos los hermanos de la iglesia. Es el típico grupo de hermanos que no hace nada ni deja que otros hagan algo por la obra de Dios. Y en esta oportunidad estaba ese grupito, los escribas y los fariseos. Y nos sigue diciendo la historia que dada esta situación fue argumento preciso para perseguir a Jesús y quererlo matar. Porque no solamente le dijo, toma tu camilla y anda, sino que cuando estaba en el templo y lo vio le dijo, mira, no peques más, para que no te suceda algo peor. O sea que aparte de eso perdona pecados, y para los judíos eso era una blasfemia. Y lo buscaban por blasfemo y porque había transgredido el día de reposo. Ahora noten que la historia no está diciendo que el sábado no es el día del Señor. Claro está, si tú buscas en toda la Biblia, el único día que aparece como día del Señor es el sábado. El problema aquí era que en el sábado Jesús había hecho una obra buena y para los judíos, aunque fuera bueno, era malo. Ellos habían puesto sobre el mandamiento del día de reposo muchas leyes en las que no se podía caminar ni siquiera más de 1000 pasos. Y no podías llevar ni siquiera un pañuelo, porque era considerado carga. Pero nota, que si lo cosías como parte de tu vestimenta, ya no era considerado carga. Habían puesto muchas leyes sobre el mandamiento del día del Señor. Por lo tanto, para ellos era más importante andar fiscalizando quién estaba de parte de Dios y quién no. Quién obedecía el mandamiento impuesto por ellos y quién no. Sin embargo, para la gente que necesitaba un milagro en su vida, lo más importante era levantarse, ver su salud integrada a su cuerpo. Era ver cuando Jesús les decía, levántate y anda. Era ver cuando Jesús les decía también, tus pecados te son perdonados. Lo más hermoso es ver a Jesús a nuestro lado, actuando, trabajando en nosotros y por medio de nosotros. Si tú eres uno de ellos, de los criticones, te pido un favor. Si no haces nada, no impidas que los demás hagan algo por el Señor. Pero si tú en esta hora quieres ver algo de verdad importante, fíjate que a tu lado está Jesús. Y Él quiere cambiar ese corazón. Él quiere cambiar esa mente. Él quiere cambiarte de opinión. Él quiere hacer un milagro en tu vida. Tal vez el milagro en tu vida no sea de sanidad material, física. Pero tal vez lo más importante es la sanidad espiritual, la sanidad del corazón, la sanidad que nosotros no podemos lograr por nuestros medios. La única sanidad que proviene de la mano del Todopoderoso, la sanidad que solamente se da por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo te invito ahora, mi querido hermano, a que abras tu vida y tu corazón y dejes que Jesús pueda entrar en tu vida y dejes que Jesús pueda entrar en tu corazón a fin
de que tú puedas decirle: Señor, déjame ver lo hermoso del amor de Dios, pero cega mis ojos para no ver lo secundario, para no ver lo superficial. Ayúdame para experimentar tu amor, tu compasión, tu perdón. Ayúdame para poder ser parte de tus hijos salvados. Ora conmigo. Querido Dios, en esta hora te agradecemos por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Porque a pesar de nuestras iniquidades y nuestra maldad, Él nos dio la oportunidad de ser salvos por medio de la gracia de Jesús. Y es apelando a esa gracia que hoy venimos delante de ti y te decimos: Señor, mira nuestras maldades, mira nuestro pecado, queremos ser diferentes, queremos ser tus hijos. Por favor, Señor, atiende nuestra oración, acéptanos, cámbianos, transfórmanos y haznos tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, y te esperamos en nuestro próximo estudio aquí en canal de Amiel TV, el canal de la esperanza, el canal del Evangelio eterno. Que Dios te bendiga. Tu palabra, una luz en mi camino. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Dichosos, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Estudios bíblicos, televisión. Presentado por Amiel Televisión.